Amigos, estamos con Josep María Quer, fundador de Quer Barcelona, desde su sede central en el Port de la Selva, en Girona. Hola Josep María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por atendernos. El motivo de que hayamos contactado con Josep María para hablar un poco de la trayectoria de Quer Barcelona es porque consideramos que estás en un buen momento tecnológico, empresarial, y bueno, tenemos una cierta curiosidad para que nos expliques un poco la evolución desde los inicios de Quer Barcelona, ¿verdad? Y mi primera pregunta sería, y lo leo, aquí tengo mi chuleta: ¿te iniciaste en el mundo de la construcción naval por unas ansias muy íntimas, ansias constructivas, pero rápidamente te encaminaste a construir para los profesionales del mar? Explícanos un poco cómo fue ese proceso. Muy bien. Yo tengo un pasado en el mundo de la construcción de tablas de windsurf, que realmente tenía una pasión en este tema. Descubrí la velocidad sobre el mar, que es una cosa apasionante. En aquellos momentos era un tema completamente insospechado para mí, de poder correr por encima de las olas, y esto me quedó dentro y lo que es incorporar en la construcción de barcos. Entonces ya mi primer barco y todos los que he construido siempre han sido barcos de planeo rápidos, ¿no? Digamos que esto marcó una rotura con la anterior etapa de barco tradicional, madera, velero y demás, y yo ya me inicié con este tema de velocidad y de planeo sobre el mar. Entonces esto, digamos, en aquel momento un barco de planeo que no fuera para náutica deportiva, el único sector que estaba permeable a este tema era el buceo. Los buceadores no les interesaba ir despacio, quieren llegar para bucear, y entonces me inicié en este sector de barco de buceo profesional, de clubs de buceo, y los primeros años de Quer estuvieron marcados por este tema. Entonces... Y también creo recordar de otras conversaciones que hemos mantenido que también descubriste allí el mundo de los materiales, las nuevas tecnologías, los composites en general, del cual tú eres un estudioso, digámoslo así, sobre las capacidades de cada uno de los materiales que empleas, ¿no? Correcto. Yo en su momento tengo una historia que estuve a punto de hundirme con un barco clásico. Yo antes era muy partidario de los barcos de madera, me parecía un material con 1000 cualidades buenas, pero claro, hay unos límites. Y justamente, digamos que la historia de los barcos, hay muchos hundimientos porque la construcción en madera tiene una serie de debilidades consustanciales, de las cuales yo estuve de probar los peores, digamos, las peores cosas, ¿no? Estuve delante de Arenys con un barco clásico inglés, el Anider, un barco con quilla corrida, con un montón de plomo en la quilla, viendo cómo aquello se nos llevaba para el fondo. Entonces, este susto me hizo divorciarme de la madera. O sea, a partir de aquel momento dije, no más madera, y me enfoqué al composite, que realmente es una madera muy superior y con muchísimas ventajas sobre lo que sería la madera. En el fondo no deja de ser madera. Es curioso de que la madera es un composite, pero tiene una serie de ventajas que fui descubriendo primero en la construcción de tablas de windsurf, como veremos luego, que os explicaré varias cosas, y luego ya en estos barcos profesionales siempre están hechos con composite, y aparte de una manera un tanto novedosa para que estos barcos tengan características de calidad y al mismo tiempo ligeros, ¿no? Para que puedan planear con poco motor, que es un poco, digamos que soy también fruto de un mundo relativamente pobre, porque el mundo del buceo no tiene mucho dinero, ¿no? Pero todo empezó, Josep María, todo empezó en un viaje iniciático que realizaste, no recuerdo bien si a Australia o a Nueva Zelanda,
para descubrir un poco qué es lo que se hacía en la otra parte del mundo respecto a esos materiales. Cuéntanos brevemente ese impacto que te causó pues, descubrir los diferentes tipos de composites, ¿no? Sí, la verdad es de que el composite aquí estaba un poco menos valorado como un material así como si fuera como muy así como a kilos, ¿no? Entonces, resulta que fui a Australia y Nueva Zelanda en busca de ver qué es lo que se estaba haciendo en un país que aparte tiene el aluminio mucho más económico porque lo producen ellos y que hay una tradición de barco de aluminio grande. Entonces estuve observando la evolución del composite y del aluminio, viendo qué material es mejor o qué material se iba a llevar en un futuro, y de allá salí muy reforzado sobre que el composite tenía todas las de ganar a la larga, ¿no? No solamente por cuestiones ecológicas, porque el aluminio no se valora, que realmente es muy contaminante al producirlo, sino por una cuestión de calidad del composite en sí, pero que tenía que trabajar de otra manera. O sea, a mi regreso de Australia, cambié completamente la manera de fabricar los barcos que hacíamos, haciendo la gama ultralight, que es con composite de mucha más calidad, incorporando carbono, incorporando biaxiales, incorporando resina de vinil éster. Todo esto da una cualidad superior a nuestros barcos. Repasemos un momento que en esta época empiezas a producir, como bien decías antes, barcos para buceos, para centros diving, también barcos para sailings, ¿no? Para llevar gente colgada en el cielo con sus parasailings, pero poco a poco te vas escorando, digamos, hacia una propuesta más hacia los tour operadores, más hacia operadores turísticos, ¿no? Empieza aquí quizás lo que yo diría como un osado viraje hacia los fast ferries de los cuales tú eres muy conocido. Correcto. O sea, yo en su momento, digamos, aparte del mundo del buceo, que es un mundo pequeño y que de alguna manera pues se agotaba, empecé a trabajar con gente que hacía avistamiento de ballenas, que también requerían barcos rápidos para poder llegar a las ballenas de manera rápida, porque el primero que llega a la ballena tiene el derecho a quedarse en la ballena, ¿no? Esto, digamos, hacía que se pusieran en valor los barcos rápidos que yo construía, porque el operador de momento digamos, de golondrina o de barco de lo que sería de excursiones marítimas no tenía mucho interés en un barco relativamente pequeño y rápido. Esto que de alguna manera ahora, después de muchos años, me empiezan a dar la razón, porque claro, la rotación y la economía digamos que un barco más pequeño lleva menos personal a bordo, necesita menos personal y la gente encuentra un atractivo especial en un barco de planeo que no encuentra en un barco lento, ¿no? que puede hacer excursiones al día, ¿no? Luego también ha cambiado un poco, la gente en un día quiere hacer varias cosas, no quiere una excursión entera de un día. Con lo cual, de alguna manera, lo que yo propuse hace unos años, poco a poco, me ha ido dando la razón y en estos momentos estoy situado como líder de este tipo de barcos, ¿no? Efectivamente, y tan líder. Hasta el punto, bueno, en ese momento, nosotros como periodistas detectamos que ya pusiste todos tus esfuerzos en un mercado profesional en la que realmente tus barcos lo que pretenden no es otra cosa que la máxima rentabilidad para tus clientes, para tus operadores turísticos, operadores institucionales, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí empezamos ya con los fast ferries, que yo diría que son pocket, porque son barcos entre 35 y 40 pies, después ya subiste de esloras. Explícanos un poco ese tránsito y, sobre todo, quisiera que nos explicaras la evolución tecnológica en ellos. Sí. Vamos a ver. Esto es una evolución del mundo náutico, ¿no? Hacia barco más rápido, que es un barco de alguna manera un poco más caro,
pero al mismo tiempo más rentable. Es decir, que es una cosa que es interesante para gente que echa números, ¿no? O sea, nuestros barcos, aunque puedan costar algo más que un barco, digamos, hecho de otra manera, da ganar más dinero al operador que nos lo compra. Con lo cual, por ejemplo, un Quer es muy caro de viejo. O sea, es curioso de que nuestros barcos muchas veces se venden al mismo precio que se compraron, porque son muy valorados como barco usado, porque es un barco que raramente el cliente se desprende de él, porque le da muy buena rentabilidad. Y esto tiene que ver con temas técnicos constructivos. Entonces hay toda una serie de investigación aplicada, tanto en el composite como en las formas, para bajar la viscosidad, digamos, o la resistencia del barco, ¿no? Que luego pues podemos explicarlo un poco más en detalle en temas cuando bajemos al astillero y veamos detalles constructivos del barco, ¿no? Aquí entra ya, déjame decirte, la estrella, el concepto, la evolución tecnológica que tú has desarrollado y que está patentado. Es el Quer EcoFast System. Por favor, explícanos, aunque probablemente muchos ya lo sepáis, pero explícanos un poco los fundamentos técnicos, en qué se basa y bueno, qué es lo que aporta a tus barcos en realidad. Sí. ¿Qué es esa eficiencia sobre el agua, esa rentabilidad al fin y al cabo, ¿verdad? Explícanos, por favor. Bueno, en una conferencia que tuve que dar en la Facultad Náutica, hablé del futuro, ¿no? Hablé del futuro y el futuro hablamos de la supercavitación. Es un fenómeno que se ha conocido hace relativamente poco, que está implementado en los torpedos rusos, ¿no? Que consiste básicamente en torpedos que prácticamente no tienen rozamiento con el agua. Esto en el mundo de la guerra se ha aplicado en diferentes temas y les hablé que esto posiblemente en un futuro se podría aplicar en barco, digamos, barco nuestro, digamos, más alto. Entonces, esto me llevó a la comprensión de que en nuestros barcos podíamos aplicar estos principios y ligué el tema de un fenómeno que yo experimenté de joven, que no supe explicarme el porqué, que es el spin-out, que es un fenómeno de cavitación por ventilación que yo me encontraba en las tablas de windsurf que yo navegaba. Fíjate. Entonces, este fenómeno me iluminó y dije, bueno, pues podríamos hacer una supercavitación por ventilación en la proa usando principios tanto de los torpedos de supercavitación rusos como del propio spin-out de las tablas. Y esto me llevó a investigar, a hacer prototipos, hice varios y finalmente cuando esto funcionó lo patenté y a partir de este momento lo implementaba en todos los barcos. Uní también otro tema muy importante que es que con esto conseguí tener un incremento brutal del volumen en la proa de una Quer, ¿no? O sea, conseguí bajar la resistencia y aumentar el volumen, porque en el fondo no hay que olvidar que un barco es Arquímedes puro, ¿no? Entonces, la proa Quer consiste, digamos, en Arquímedes multiplicado por 3, o sea, tiene 3 veces más volumen nuestra proa que una proa, digamos, de otro barco. Y claro, esto, por supuesto, supone un incremento de la seguridad muy importante y en cambio no pagas el peaje del aumento de resistencia que supondría este volumen tan brutal en la proa. Por tanto, también una reducción en el empleo de combustible. Hay menos... O sea, menos resistencia, menos necesidad digamos, de potencia, digamos, por tanto, menos necesidad de combustible. ¿Es eso? Exactamente, por eso se llama EcoFast, porque es una cosa que nos permite ir rápido de manera económica, ¿no? Y por lo tanto también es sostenible y ecológica, por supuesto. Y en vuestro desarrollo habéis constatado que se puede ahorrar hasta un 25% del uso del combustible habitual, ¿no? Correcto. O sea, nosotros ya hace tiempo que trabajamos en estos temas de reducción de resistencia, que es la base, y podemos, aparte de la proa EcoFast, tenemos que los barcos, todos los que hacemos, son con escalones, que es una cosa cada vez más habitual en barcos, digamos, de turismo, etcétera, ¿no? Barcos con escalones, pero en barco comercial no es usual, no está, o sea, en competición es muy usual,
pero en barco, digamos, comercial no lo es, y es una cosa, digamos, extraña, porque hemos demostrado que con esto consigues reducir muchísimo la resistencia, sobre todo cuando nos encontramos en lo que se llama el Frog 08, ¿no? Que es un momento de máxima resistencia que coincide con que el barco se te levanta, ¿no? Entonces aumenta la resistencia antes de que no planees. Entonces los escalones hacen que no haya esta joroba de resistencia, con lo cual efectivamente no hay esta necesidad de potencia que habitualmente tienen los barcos de planeo. Es que además de la eficiencia resulta que son barcos rápidos, cómodos, además de eficientes, además son divertidos. O sea, yo creo que has aunado en tu especialización, te has apropiado de un nicho muy concreto del cual eres líder. Esto, Josep María, te ha costado un tiempo. Muchos años, casi es una vida, ¿no?, de hacer que los barcos se parezcan un poco a las tablas que yo pilotaba de joven. O sea, he conseguido que un barco de 12 metros pueda ser tan divertido y que pueda, yo a veces, en Port de la Selva, que hace tramontana, pues salgo con un barco a jugar con las olas, a hacer windsurf, ¿no?, digamos, a hacer surf un poco, ¿no? Porque son barcos muy divertidos que además se navegan de otra manera distinta. Es una cosa curiosa que la gente no entiende, que no, o sea, hacemos cursos a profesionales para explicarles que Kerr no se navega como un barco clásico, sino que se navega más como una tabla de windsurf en las olas, ¿no? Y en mares grandes es un barco mucho más seguro, que puede mantener velocidad, ¿no?, con pasaje a bordo sin que se asusten. O sea, comodidad a bordo y diversión. ¿Correcto? Diversión. Esto, Josep María, se contrapone totalmente. Recuerdo que hace unos años tú dijiste que nuestros barcos son los fast ferries, ¿no? Esto se contrapone un poco a las tradicionales golondrinas o los tradicionales barcos de pasaje donde prima es la capacidad en el pasaje, ¿no? Tú lo que estás proponiendo en definitiva a los operadores turísticos es que con menos personas y más viajes quizás puedes sacar esa misma rentabilidad o quizás incluso más, ¿no? ¿Quieres apuntar algo más sobre esto? Bueno, porque hay turoperadores tradicionales que ya han adquirido tu tipo de barco también. Sí, es así. Cada vez es más usual que un turoperador clásico que tiene barcos de 200 plazas tenga un Kerr, ¿no?, y vea que es rentable, aunque tiene menos plazas, le sale rentable al final del año. Dice, pues mira, me ha salido, tengo una buena rentabilidad. Cada vez más es usual que la gente quiera un cierto uso exclusivo de un barco para un evento, por ejemplo, ¿no? Luego que quieran hacer salidas de baño, que tiene, como dijéramos, poco tiempo, no es una excursión muy larga, y les gusta más salir en un barco de 25, 30, 40 personas que no salir en un barco de 200. Entonces, es un poco el mercado el que marca, digamos, para dónde tienen que ir las cosas, ¿no? O sea, nosotros simplemente ofrecemos un producto, ¿no?, y entonces el mercado de alguna manera nos da la razón. Y cada día más, pues es un producto demandado, un producto como el nuestro. Estas evidencias que me cuentas, las evidencias de que el Barcelona está funcionando muy bien, es que también ya desde hace algunos años os habéis internacionalizado muchísimo, muchísimo. Ya no es el operador turístico, sino ya son otros países que demandan barcos de este tipo. El crecimiento internacional es complejo porque las homologaciones de cada país, por ejemplo, son diferentes. Ese profundo conocimiento de las homologaciones internacionales supongo que es la base de esa internacionalización que estáis experimentando, ¿no? Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, hace años apuntamos a Francia, ¿no?, como país, digamos, vecino, pero es un país con una bandera muy, muy difícil. De hecho, nos han dicho que es la más difícil del mundo. Entonces, esto quiere decir que los barcos tienen que estar
aprobados por varios comités franceses y luego tienen que estar realizados con supervisión tanto de un sello de clasificación como de funcionarios del Estado francés. Todo esto los hace especialmente complejos, pero realmente pues tenemos barcos en las 3 zonas que Francia, digamos, Francia está dividida entre Atlántico, Mediterráneo y Outremer, ¿no? Entonces tenemos barcos en las 3 divisiones realizados, funcionando sin mayores problemas, con lo cual hemos demostrado que estamos preparados para abordar proyectos de una complejidad importante. Tenemos una parte de ingeniería muy, digamos, muy guerrera, que también hemos hecho barcos para el Caribe, barcos para Italia, barcos para Portugal, que estamos haciendo, ¿no? O sea, con cualquier país, cualquier bandera, nosotros estamos preparados para servir un barco de cualquier bandera extranjera. Esta solvencia os ha merecido también la confianza de instituciones gubernamentales o privadas, ¿no? Creo que recientemente habéis proveído de embarcaciones al Cuerpo de Policía de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, y no sé, alguna cosa más, explícanos por aquí. Bueno, a partir de la pandemia, que claro, bloqueó completamente la industria turística mundial, entonces nos decidimos hacer un paso que ya teníamos preparado, pero que no nos habíamos puesto a ello, porque es un paso que requiere unas inversiones importantes, que es el tema de barco institucional, ¿no? Entonces, este barco institucional requiere una serie de ISOs previas que tuvimos que sacarnos y luego requiere un tema que hemos desarrollado justamente una vez ganamos estos concursos, que es el tema de las cabinas estas de nuevo cuño que hacemos, que están hechas en infusión de carbono, pinilester, etcétera, con un sistema muy innovador. Y sí, la verdad es que estamos repitiendo nuestro éxito, o sea, estamos consiguiendo nuevas licitaciones, solicitaciones públicas que tienes que ganar en un concurso, pero bueno, las estamos consiguiendo, estamos ganando concursos y estamos en estos momentos pues a punto de servir un barco al cuerpo de los agentes rurales y también un barco a parques naturales del Gobierno de España. Pero déjame decirte que por la parte que me toca, habéis estado también con un barco en Suecia. Explícame este proyecto porque es un proyecto espectacular y que tenía unas intenciones, no sé cómo están las cosas, pero nos explicas tú ese barco que os llevasteis hasta Suecia. Sí. Cuéntame. Resulta de que el sector, bueno, cualquier compañía, su obligación siempre es dirigirse a los bienes que mayor valor añadido aportan a la compañía, ¿no? Entonces, el sector con mayor valor añadido a cualquier compañía, y podemos ver presentes en otros astilleros de gran renombre mundial, es el sector militar. Entonces, hasta hoy, los barcos militares empezaban en esloras muy superiores a estas nuestras, pero hemos detectado, por consultas que nos han hecho varias armadas, que había un interés en nuestros barcos, y en concreto con la Armada Suecia, con Volvo y con Ullman hemos hecho una apuesta que hemos, digamos, hecho un rediseño de una KER para usos militares. Entonces, este barco se ha presentado en Suecia en una feria de barcos rápidos, ¿no? Y efectivamente pudimos ver que nuestro barco es muy competitivo respecto a los barcos consagrados, de marcas, digamos, militares consagradas, porque con más simplicidad permite una mayor carga útil y una mayor velocidad que la competencia por un precio menor encima, ¿no? Entonces, a partir de aquí estamos negociando con varias armadas para poder incorporar este barco en los nuevos paradigmas que hay, que bueno, se pueden ver en la guerra de Ucrania, ¿no? Con barcos muy pequeños que pueden plantar cara a barcos muy grandes, ¿no? O sea, es una cosa curiosa de que en la guerra de Ucrania se ha visto como los drones, que es de un precio ínfimo, pueden ser una arma poderosa sobre armas muchísimo más costosas, y está pasando lo mismo con los barcos, ¿no? Que barcos pequeños están, digamos, haciendo una labor muy buena. De hecho, Ucrania ha conseguido, digamos, desbloquear su mar, o sea, en estos momentos está digamos, existe una vez comercio porque han sacado la Armada rusa de sus aguas, ¿no?
sin tener barcos grandes, ¿no? Que es curioso esto, ¿no? Déjame recordar, tuve una conversación contigo hace relativamente poco tiempo en la que tú me comentaste que tenéis una excelente cartera de clientes en esos momentos, clientes que además van repitiendo. Eso, francamente, creo que el cliente que repite es lo más gratificante que hay. Te lo digo porque cuando me lo dijiste me fui y me quedé con la película esta y creo que es quizás el mejor reconocimiento que una empresa puede tener, que sus clientes repitan con nuevos barcos, con nuevas apuestas, con nuevas propuestas, ¿no? Sí, tengo que decir que es un momento especialmente dulce de reconocimiento de antiguos clientes, de clientes que no me compraron en su momento y que ahora las cosas pues vuelven, ¿no? O sea que la moneda es la realidad. Tengo varios clientes históricos que siempre aquello, bueno, es que es muy caro, es que tal, es que al final pues están con nosotros. Y también pues ya un poco a nivel mítico de clientes que un poco tienen la marca como mitificada y hacen refits de nuestros barcos y temas ya de reconocimiento casi histórico, ¿no? Entonces esto nos hace, digamos, me hace estar orgulloso del camino bueno, que siempre está lleno como no puede faltar de problemillas, ¿no? Pero digamos que estamos muy contentos, muy satisfechos. Vuelvo a la tecnología, que es tu fuerte. La tecnología y los composites. El Care EcoFast System ha marcado una época, sigue marcando una época en el astillero, pero ¿qué me dices de los sistemas híbridos? ¿Qué me dices de los sistemas eléctricos? Bueno, ¿qué me dices de todo esto, al fin y al cabo? ¿Habéis producido algún barco? ¿Hay demanda en el sector? ¿Cómo estáis en ese sentido? Bueno, el tema eléctrico, por supuesto que estamos en él, con barcos duales, con barcos que tienen electricidad y motor térmico, porque en muchos casos es la solución ideal, ¿no? De tener los dos sistemas, es decir, un sistema dual. Y también barcos 100% eléctricos que ya hemos construido. Hemos entregado hace relativamente poco un barco así al Parque Nacional de Cabrera. Entonces es un barco 100% eléctrico, puede trabajar todo el día. Nosotros este tema lo vemos muy interesante. También vemos otro tema menos conocido, que es el que estamos trabajando ahora, que es el tema de... O sea, hay un gasoil en estos momentos ya existente que es completamente carbono cero. Entonces estamos haciendo un barco de carbono cero que tiene motores, digamos, diésel. Es una cosa curiosa, poco conocida. ¿A qué gasoil te refieres exactamente? ¿Cómo se llama el nombre? Se llama gasoil sintético y es un gasoil que no es, o sea, no tiene ningún tipo de origen de petróleo, sino que es un gasoil completamente, digamos, se ve que funciona de restos vegetales. Vulgarmente el gasóleo verde, que se llama, ¿no? Quizás. Bueno, es más que este, porque no es tanto verde como que es un gasoil sintético que está basado en un proceso, digamos, como más innovador, que tiene que ver con residuos vegetales, tiene que ver con levaduras o algo biológico, o sea, con unos digestores y hidrógeno. O sea, se ve que se mezcla todo esto y que al final te sale gasol que, digamos, que que no es de origen... Es decir, es gasol que al fin y al cabo, pues el CO2 que tú vas a echar a la atmósfera previamente se ha cogido de la atmósfera. Con lo cual, el resultante en carbono es cero. Es lo que de alguna manera reclama en estos momentos el cambio climático. Reclama que no echemos ningún CO2 a la atmósfera que previamente no hayamos capturado. Es una alternativa al tema eléctrico que también tiene el hidrógeno como componente, ¿no? Entonces este sistema pues lo estamos aplicando en concreto este barco que te comento de parques naturales. Es un proyecto europeo, ¿no? Y es una innovación con el sistema este de Tier 3 de Volvo, que es un sistema muy respetuoso con el medio ambiente.
Yo sé que eres un trabajador nato, obviamente. Si no eres trabajador, no puedes haber creado que el Barcelona, pero yo sé que hay una cosa que te quita un poco el sueño, y es tus ansias de aprendizaje, que siempre has tenido esa ansia de conocer y aprender, te lleva a experimentar, a preguntarte muchas cosas sobre los foils. ¿Qué nos puedes decir sobre los foils? Bien, los foils es un sistema de, digamos, de ir sobre el agua mucho más eficiente, ¿no? Esto estamos hablando de algo que puede reducir la resistencia al avance en un 50% o en un 60%. Es decir, es brutal, pero tiene varios problemas. Uno, o tiene un solo problema, y es la estabilidad. Es decir, es un sistema muy peligroso. Si no está bien... ¿Muy peligroso, dices? Muy peligroso. Muy peligroso. Tanto, no me asustes no me asustes a la audiencia. Tan peligroso es. Es un tema de, como dices tú, efectivamente, de estabilidad. Bueno, es un tema muy peligroso porque realmente tú puedes ir encima de los foils y en un giro o por una ola puedes, digamos, lo que se llama hocicar, ¿no? O sea, clavar la proa, pero a 30 nudos o 25 nudos, con lo cual das la voltereta en el agua. Esto, claro, en el mundo del windsurf, dar una voltereta de estas y salir despedido era una cosa habitual, pero en un barco grande hacer esto puede ser mortal, ¿no? Entonces, realmente los foils en barco de motor tienen un peligro importante que tiene que estar superado por un tema de electrónica de control, ¿no? Que esto es lo que en Care estamos implementando, ¿no? O sea, el tema de foil no tiene ningún secreto, pero el tema del control sí. Es decir, el control del foil, ¿no? La orientación del foil. El control del barco. ¿Te refieres a esto? Bueno, a muchas cosas, imagino, ¿no? Sí, es decir, el barco, claro, el barco pasa a ser mucho un avión, ¿eh? Pero un avión que, claro, que en un momento dado que giras más de lo digamos, de lo que sería recomendable, lo que haces es trabucar, ¿no? Es como si tú, no sé, en una bicicleta frenas con el freno de delante, ¿no? Si frenas mucho, das la voltereta, ¿no? Pues es algo parecido cuando tú giras, ¿no? El momento de giro, si giras más del golpe, no haces un trompo que en un barco de motor, no, volcas el barco, ¿no? Estarás muy atento, me imagino, a los barcos de la Copa América, por ejemplo, ¿no? Bueno, o los barcos de la clase IMOCA, los franceses. Bueno, sin duda que estos barcos, digamos que hay que estar atento, pero estos barcos no se puede olvidar que son barcos que al tener la vela tienen un gran estabilizador, que es la propia vela. El barco de motor no tiene esta estabilización de la vela y digamos que es mucho más libre, ¿no? Entonces más inestable. Es decir, es como ir en windsurf sin la vela de windsurf, que es mucho más inestable, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que la ayuda electrónica que precisa un barco de motor es muy superior a la ayuda electrónica que precisa un barco de mocas y demás, que puede tener sistemas como más elementales. Por ejemplo, hemos visto estos barcos pequeños que van sobre foils, que tienen un palpador, y con el palpador ya actúan directamente sobre un alerón, ¿no? Que va cambiando en la sustentación, y con esto y el traslado del peso del tripulante tienes el barco que también volca de vez en cuando, pero que realmente... Te refieres a los WASP y a los skiffs, ¿no? Que llevan ese palpador en la proa, que no deja de ser un palpador de ola, ¿no? Del ¿no? nivel de agua. Del nivel de agua. Sí, sí. Exactamente. Todo esto son sistemas de control, en este caso mecánicos, pero no deja de ser lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el sistema que desde que estamos implementando es un sistema con una IMU, con una unidad inercial y toda una central electrónica que controla la posición de los foils y del barco. Claro, este control electrónico tiene que tener en cuenta la dirección, tiene que tener la velocidad, tiene que tener en cuenta las aceleraciones, sean verticales o de giro, ¿no? O sea,
Y todo esto es complejo y en esto estamos en desarrollo, que es el the next step, ¿no? O sea, es el siguiente paso de la náutica, o sea, de los barcos, ¿no? Oye, después de esta clase magistral, debo decirte algo, esto sin un equipo humano, sin una evolución empresarial, todo es tu conocimiento, no lo hubieras podido aplicar, ¿no? El aspecto empresarial de Quer Barcelona es importante, tienes un equipo que te acompaña, un equipo joven. Creo que ahora habéis ampliado incluso instalaciones para la producción de embarcaciones, ¿es así? Cuéntanos un poquito como el empaque empresarial, que es una cosa muy íntima, pero creo que fundamental para poder tener la opción de aplicar todo lo que nos estás contando. Sí, digamos que lo primero es tener clientes, ¿no?, que te apoyen, porque claro, en cada cliente puedes hacer un pequeño avance, ¿no?, en este camino, que es un camino que lleva muchos años de hacer, y cada cliente, y en el equipo humano, por supuesto, y hemos conseguido también un CDT para el tema de foils, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que nos van tirando para adelante, y por supuesto un equipo humano, ¿no?, un equipo técnico, tenemos ingenierías externas que están a nuestro lado, tenemos gente aquí en Quer propiamente, y todo esto, digamos, pero sí que es bueno ver que hay gente que ha querido en nosotros, ¿no?, por el lado de los clientes, ¿no? Y esto es la piedra fundamental, porque no se puede avanzar en un producto solo desde un despacho, sino que hay que hacerlo, hay que fabricarlo, hay que, de alguna manera, errar, ¿no? Y en la errada aprendes, ¿no? O sea, los foils, digo, son muy peligrosos, hemos tenido accidentes con los foils que no hemos reportado en ningún sitio, hemos roto foils, hemos hundido foils, y poco a poco estas cosas vas viendo cómo hay que hacerlo más fuerte, más tal, más cual, y igual que en la proa, no hicimos una sola proa, hicimos varias que salieron mal, o sea, que no hay en cualquier... Dicen, qué bien que has hecho esto, no, es que he hecho 4, ¿no? O sea, esta es la cuarta versión, ¿no?, la cuarta unidad, ¿no? O sea, siempre hay fallos de por medio que son los que te forman, o caminos que al final te quedas viendo que este camino no era el adecuado, ¿no? O sea, que no hay, el camino no es lineal, ¿no? Vas probando cosas y algunas van bien y otras van mal. Entonces también es un camino de experiencia. Yo recuerdo una anécdota, tú fuiste el artífice de un casco que el campeonísimo Ricardo Masaveu hizo campeón del mundo, ¿no? Un casco que se hizo aquí con supervisión, obviamente, de Ricardo Masaveu y, por supuesto, con todo tu conocimiento. Para mí eso fue, bueno, siempre creímos en ti y ahí está la prueba, ¿no? Un campeonato del mundo, no me acuerdo en qué categoría. Sí. Hicimos dos barcos, cada uno de ellos ganó 2 campeonatos del mundo y aplicamos allá ya lo que luego ha sido la línea ultralight, ¿no?, con carbono, con híbrido de carbono, con refuerzos, o sea, muchas cosas, pues lo mismo, ¿no? Ricardo Masaveu creyó en nosotros, hicimos un trabajo conjunto, luego también con otra gente, ¿no? O sea, hemos ido trabajando a la par con diferente gente, también la ayuda vuestra de gente de la prensa también ha sido muy importante, y bueno, y aquí estamos. Pues José María, muchas gracias. Por favor, continúa con esas noches de insomnio investigando sobre materiales, formas y viscosidades del mar, ¿no?, o del agua en general. Y nada más, agradecerte que nos hayas recibido aquí en Port de la Selva, las oficinas centrales de Quer Barcelona. Muchas gracias.